¿Y si te dijera que cada compra y venta en la bolsa que vemos registrada no cuenta la historia completa? ¿Que hay algo más? Mucho más. Que el tiempo, en el mundo de las altas finanzas, es relativo y que la verdad de una transacción se esconde en los milisegundos que separan dos archivos de datos que deberían ser idénticos. Pero no lo son. Pero no lo son. Hola y bienvenidos. Hoy nos adentramos en una investigación que es casi arqueología digital en los mercados financieros. Sí, es una buena forma de verlo. Tenemos sobre la mesa un estudio de Yanemon y Toke que es fascinante, porque no se limita a analizar datos, sino que primero nos enseña a reconstruirlos, desentraña cómo volver a ensamblar el flujo real de órdenes de mercado a partir de piezas que, a primera vista, parecen caóticas y desincronizadas. Es un punto de partida crucial. Antes de preguntar qué nos dicen los datos, el estudio pregunta, ¿son estos datos siquiera la realidad? Claro. Es una cuestión que a menudo se pasa por alto. Exacto. Y esa es nuestra misión hoy, entender el desafío fundamental. Tenemos dos fuentes de datos de la bolsa, las transacciones, lo que se ha comprado y vendido. Los trades. Y las cotizaciones, los cambios en el libro de órdenes, los quotes. Deberían ser dos caras de la misma moneda, pero sus marcas de tiempo casi nunca coinciden. Vamos a explorar el ingenioso algoritmo que se propone para sincronizarlas, pero lo más interesante es cómo este proceso, que parece puramente técnico, ¿Se convierte en una herramienta forense? justo, capaz de descubrir cambios secretos en las infraestructuras de las bolsas más importantes de Europa. Vale, vamos a desgranar esto, para empezar bien. La premisa parece sencilla. Recibimos dos ficheros. Uno de transacciones y otro de cotizaciones. Eso es. Uno dice, se vendieron 100 acciones a 10 euros a las 10.001.101. Y otro fichero nos informa, a las 10.001.103 la cantidad de acciones disponibles para comprar a 10 euros disminuyó en 100. ¿Vale? El problema es que esos tiempos, el punto 101 y el punto 103, nunca son idénticos. Es así de simple y a la vez tan complicado. Es exactamente así, y esa pequeña discrepancia de 2 milisegundos es un abismo conceptual. Un abismo. Es el espacio donde se pierde la causalidad. La solución más obvia, que el estudio llama Matching 1, es la que cualquiera de nosotros intentaría primero. A ver, Coges una transacción y buscas en el otro fichero una actualización de precio y volumen que sean idénticos en una pequeña ventana de tiempo, digamos 200 milisegundos antes o después. suena lógico, buscar la pareja más cercana. Pero entiendo que esta lógica tan directa no funciona como se espera. No es que no funcione, es que fracasa estrepitosamente. Y aquí empieza lo interesante. Este enfoque tan simple deja sin emparejar entre un 5% y, en algunos casos, hasta un 20% de todas las transacciones. Un momento, ¿un 20%? Un 20%, sí. Pero eso es una auténtica barbaridad. No estamos hablando de un pequeño margen de error. Es como si en una investigación policial, una de cada 5 pruebas de ADN no coincidiera con nadie. Exacto. ¿Cómo es posible que los datos que se venden por miles de euros a instituciones financieras tengan este nivel de caos? Porque la palabra datos brutos es engañosa. No son una transcripción pura de la realidad. Son el producto de un sistema tecnológico complejo, cómo los servidores de la bolsa registran los eventos, cómo los agrupan y cómo los transmiten. Ah, claro. Ese 20% de fracasos del método simple no es un error. Es la primera pista de que la realidad del mercado es mucho más compleja de lo que sugiere una simple lista de operaciones. De acuerdo. Si el método más obvio falla de esa manera, está claro que hay que buscar una solución más inteligente. ¿Por dónde se empieza a buscar un patrón en ese aparente desorden? Precisamente. El estudio avanza al Matching 2, que parte de una observación fundamental sobre cómo funcionan las bolsas. A veces varias operaciones pequeñas que ocurren casi en el mismo instante y al mismo precio. ¿Por ejemplo? Imagina 3 compradores distintos que lanzan órdenes de 50, 100 y 200 acciones casi a la vez. Pues bien, estas se registran en el libro de órdenes no como 3 eventos separados, sino como una única gran actualización. O sea, una disminución agregada de 350 acciones. Eso es. El sistema de la bolsa, para ser eficiente, agrupa los efectos. O sea que el algoritmo de reconstrucción tiene que aprender a pensar como lo hace la propia bolsa. Exacto. No puede ser un observador ingenuo que mira cada operación de forma aislada. Tiene que entender la gramática interna del sistema que generó los datos. Exacto. Tiene que entender que a veces la suma de las partes es lo que importa. Este segundo algoritmo, el Matching 2, es más listo. Prueba todas las combinaciones posibles de operaciones consecutivas que comparten la misma marca de tiempo y precio, Para ver si su suma total coincide. con una cancelación en el libro de órdenes.
Y el resultado es una mejora sustancial. En algunas de las acciones analizadas consigue rescatar y emparejar hasta un 33% de las operaciones que antes quedaban huérfanas. Vale, eso ya es un avance significativo. Pero me sigue pareciendo que nos movemos en un terreno de suposiciones. ¿Cómo podemos estar seguras de que el algoritmo está agrupando las operaciones correctas y no está, en cierto modo, creando patrones falsos, forzando piezas del puzzle que en realidad no encajan? Es una pregunta excelente y es el desafío central de cualquier trabajo de reconstrucción. La confianza viene de la mejora consistente en las métricas y de la lógica subyacente, pero es que el estudio va aún más allá. A ver. El Matching Tree añade una capa de complejidad y realismo. Descubre que a veces esas operaciones que hay que agrupar ni siquiera tienen la misma marca de tiempo exacta. ¿Ah, no? No. Están separadas por 2 o 3 milisegundos. El caos es aún mayor de lo que parecía. O sea que la propia bolsa no solo agrupa eventos, sino que los registra con pequeñas demoras. Exacto. Pueden ser artefactos del sistema, latencias mínimas en la red interna. 1000 cosas. Así que el algoritmo aprende a ser todavía más flexible, permitiendo agrupar transacciones que ocurren en una ventana de tiempo minúscula. ¿Entiendo? Cada uno de estos pasos mejora el resultado final, pero lo más importante es lo que revela. La información que analizamos está increíblemente procesada y, en cierto modo, sucia antes de que llegue a nuestras manos. No es un registro puro de los hechos. Y aún con todo este ingenio, me consta que todavía quedan operaciones sin casar. El estudio especula con algunas razones, como las famosas órdenes iceberg, donde la mayor parte de una orden de compra o venta está oculta. Y solo se muestra una pequeña parte visible, eso es, pero el estudio se da cuenta de que el verdadero misterio no está en esas operaciones que quedan sin casar, sino en el patrón que emerge cuando observas el rendimiento del algoritmo a lo largo del tiempo. Ahí es donde esto se convierte en una especie de máquina del tiempo. Exactamente. Aquí es donde el estudio da un salto mortal y pasa del análisis de datos a la investigación forense. La idea del autor es brillante en su simplicidad. En lugar de ver el porcentaje de éxito del algoritmo como un simple número estático, lo trata como una serie temporal. Lo monitoriza. Lo monitoriza día a día durante 5 años, de 2008 a 2013. Y el gráfico resultante actúa como un sismógrafo de la salud y la estructura de los datos. Detecta caídas y saltos abruptos, terremotos en la calidad de la información. Y lo fascinante es que esas fechas, esos terremotos, no son aleatorios. Coinciden con eventos del mundo real. Dame un ejemplo concreto que aparezca en el estudio. El más claro es el de Euronext París. El gráfico muestra un salto espectacular y repentino el 14 de junio de 2010. De un día para otro. De un día para otro, la calidad de los datos mejora drásticamente. El porcentaje de emparejamiento del algoritmo, que rondaba el 70%, salta a más del 90%. Un momento. ¿Estamos seguras de que ese salto se debe a un cambio técnico? ¿Cómo descarta el estudio que fuera una coincidencia? ¿Podría haber sido un cambio en la volatilidad del mercado? ¿Una nueva regulación? ¿Qué prueba que la causa fue un cambio de infraestructura en la bolsa? La prueba es la precisión y la naturaleza del cambio. Un cambio de volatilidad crearía fluctuaciones, no un salto vertical y permanente de 20 puntos porcentuales de un día para otro. La fecha, 14 de junio de 2010, es el día exacto en que Euronext implementó su nueva plataforma universal de trading. O sea que el algoritmo lo detectó. El algoritmo detectó el cambio sin saber qué había ocurrido, simplemente analizando la estructura interna de los datos. Pero el caso más llamativo, y diría que hasta subversivo, es el de la bolsa de Frankfurt, la Deutsche Börse. ¿Qué pasó allí? ¿Otro salto de calidad? Todo lo contrario. El 1 de abril de 2010, la calidad se desploma. Se desploma. El algoritmo, que antes emparejaba con éxito un 90% de las operaciones, de repente solo puede casar el 30%. Es un colapso total en la transparencia de los datos. ¿Y cuál fue la causa? ¿Un fallo técnico? No, fue una decisión de negocio. Ese día, la Deutsche Börse cambió la forma en que transmitía sus datos. Para acceder a los datos desagregados y de alta calidad que permitían una reconstrucción precisa, ahora había que pagar por una solución premium. La Extra Enhanced Broadcast Solution. La alimentación de datos estándar, la que usan la mayoría de académicos y participantes del mercado más pequeños, empeoró radicalmente. Vaya. Fue una mejora técnica que para el público general
supuso un enorme paso atrás en la transparencia. Nos enseña que el progreso tecnológico no siempre se traduce en una mayor calidad de la información disponible para todos. Eso es increíble. El algoritmo no solo reconstruye los datos, sino que audita a la propia bolsa. De acuerdo, asumamos que hemos logrado limpiar y ordenar los datos. Tenemos el puzzle completo. ¿Y ahora qué? ¿Para qué sirve todo este esfuerzo? El estudio habla de firmar una operación. ¿Qué significa eso exactamente? Firmar una operación es determinar su origen, su agresor. Es el juego del cluedo del mercado. ¿Quién inició la transacción? Vale. ¿Fue un comprador impaciente que lanzó una orden a mercado para comprar al mejor precio disponible o fue un vendedor impaciente? Saber esto es crucial para entender la dinámica de precios. Claro. Si hay muchas más compras agresivas que ventas, es una señal de presión alcista. Justo. Entendido. Y tradicionalmente existían métodos para deducir esto. El estudio menciona uno clásico, el algoritmo de Lee Reddy, de 1991, que proponía una regla simple. Para saber la firma de una operación, compara su precio con la cotización que había 5 segundos antes. Una regla que parece lógica, para ver el contexto previo a la acción. Lógica en 1991, cuando 5 segundos era una eternidad. Hoy, en el mundo de la alta frecuencia, es una era geológica. Lo que hace este estudio es brillante. Usa sus datos perfectamente reconstruidos, donde ya sabe con certeza cuál fue el agresor de cada operación, para poner a prueba esa vieja regla. La de los 5 segundos. Y sencillamente, la destroza. ¿En qué sentido? Demuestra que el desfase de tiempo óptimo para predecir la firma ya no es de 5 segundos, sino de milisegundos. Pero aquí viene la parte más extraña y reveladora. El rendimiento del algoritmo de Lee Reddy a menudo es máximo cuando el desfase es 0 o incluso negativo. Espera, ¿negativo? ¿Me estás diciendo que para saber si una compra fue agresiva, a veces es mejor mirar la cotización 50 milisegundos después de que ocurra la operación? Sí. ¿Eso es una paradoja temporal? ¿Viola la causalidad? Exacto. Parece que sí, y esa es la reacción natural. Pero no es una paradoja. Es un reflejo de la velocidad vertiginosa a la que el mercado moderno reacciona e incorpora nueva información. Claro. El impacto de una operación en el precio es tan brutalmente rápido que la mejor señal para entender su origen se encuentra casi simultáneamente o incluso en la reacción inmediata del mercado. Y lo más fascinante es que, de nuevo, esta simple prueba de rendimiento del algoritmo de Lee Reddy a lo largo del tiempo también revela, como un eco, las mismas fechas de cambios técnicos en las bolsas. Es otra huella digital. Entonces, si lo entiendo bien, la conclusión de todo esto es que la limpieza y reconstrucción de datos no es solo un paso previo y aburrido, es el análisis en sí mismo. Pero, ¿por qué debería importarnos a un nivel práctico? Parece un problema muy de nicho, muy técnico. Porque demuestra que los datos nunca son objetivos, son un producto manufacturado y las decisiones que tomas al limpiar y reconstruir esa información, por muy pequeñas que parezcan, tienen consecuencias enormes en los modelos que construyes después. No estás observando la realidad pura. No, estás observando una versión de la realidad filtrada por la tecnología de la bolsa, por sus decisiones de negocio y por el proveedor de datos. De acuerdo, pero ¿qué tipo de consecuencias? Dame un ejemplo tangible de cómo usar los datos sucios puede llevar a una conclusión equivocada. El estudio pone un ejemplo muy claro, con un modelo cuantitativo sofisticado, el proceso de Hawkes. Es un modelo que se usa para medir el efecto contagio en los mercados. Como unas operaciones provocan otras en cadena, como un virus. Exacto. Mide la endogeneidad del mercado, es decir, hasta qué punto se alimenta de sí mismo. Vale. ¿Y qué pasa si alimentas ese modelo con los datos sin reconstruir, los sucios? Si usas los datos sucios con todas esas operaciones pequeñas que en realidad son parte de una más grande, el modelo interpreta cada una de ellas como un evento independiente que causa el siguiente. Ah, claro. El resultado es que te dirá que el mercado es mucho más endógeno y propenso al contagio de lo que realmente es. En el ejemplo concreto del estudio, la endogeneidad estimada es un 15% superior a la real. Un 15% no parece una cifra trivial. Tradúcemelo al mundo real. Si soy un regulador y mi modelo sobreestima el contagio en un 15%, ¿qué decisiones erróneas podría tomar? Podrías pensar que el mercado es inherentemente más inestable de lo que es y, por tanto, diseñar circuit breakers, estos mecanismos de parada de emergencia, que son demasiado sensibles y que se activan sin necesidad, ahogando la liquidez. Ostras,
O si eres un fondo de inversión, podrías construir un modelo de riesgo que te haga vender en pánico ante señales que en realidad son ruido generado por datos mal interpretados. Obtienes una visión distorsionada, más nerviosa y autorreferencial de la realidad. Es un recordatorio brutal. Sí, de que la forma en que mides el mundo define el mundo que ves. Así que, recapitulando el viaje, partimos de un problema que parecía casi de fontanería digital. Sincronizar dos archivos de datos. Pero ese problema nos ha llevado a un territorio inesperado. Primero, hemos visto que se necesitan algoritmos muy sofisticados para reconstruir lo que realmente pasó en el mercado. Yendo mucho más allá de una simple comparación de tiempos. Exacto. Y hemos entendido que la necesidad de esos algoritmos nos dice algo profundo sobre la naturaleza manufacturada de los datos financieros. No son una fotografía, son una pintura. Después vimos la revelación más sorprendente, cómo ese mismo algoritmo se convierte en una herramienta forense. Su tasa de éxito, su rendimiento a lo largo del tiempo, actúa como un sismógrafo que detecta cambios tecnológicos fundamentales en las principales bolsas europeas, revelando incluso cuando una mejora es en realidad un paso atrás para la transparencia. Pone de manifiesto que podemos auditar la infraestructura del mercado a través de las huellas que deja en los propios datos que produce. ¿Sí? Y finalmente, hemos entendido que todo este esfuerzo no es un ejercicio académico. Es fundamental. Usar datos sin procesar o sucios puede llevar a conclusiones radicalmente erróneas sobre el comportamiento del mercado. Como sobreestimar el efecto contagio de las operaciones con consecuencias reales para reguladores e inversores. El análisis de este estudio termina en 2013. Pensemos por un momento en los mercados de hoy, casi una década y media después, dominados por una inteligencia artificial mucho más compleja y por operaciones que ocurren en microsegundos, no en milisegundos. Es otra escala. Este trabajo destapó los fantasmas técnicos de su época, las discrepancias sutiles que dejaban su huella en los datos. La pregunta que queda en el aire y que es casi filosófica es: ¿cuántos fantasmas nuevos e invisibles, producto de tecnologías que apenas comprendemos, habitan en los datos que manejamos hoy? ¿Qué sutiles inconsistencias en nuestra información están moldeando ahora mismo y sin que nos demos cuenta nuestra comprensión del mundo? Con esa pregunta tan potente, os dejamos. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.